Los dirigentes políticos, como los seres humanos, somos finitos. Tenemos, si quiere usted, una vida útil. Y en esa vida útil, en esa existencia, hay todo un proceso de aprendizaje, un saber empírico y una absorción de conocimientos teóricos que nos llevan a tomar decisiones. Y en términos de Estado, quienes asumen las máximas responsabilidades tienen, por cierto, una obligación superior sobre el resto. Con esto quiero decir que la presidenta se puede equivocar, un gobernador se puede equivocar, un intendente se puede equivocar. Hasta diría que se equivocan y esto es humano y natural. El problema que tenemos en la Argentina es que o la presidenta está muy mal asesorada, es una mujer con serias y fuertes convicciones, a quien nadie puede siquiera intentar interpelar decisiones, y luego se produce el acompañamiento a como dé lugar. Y si a esto le sumamos que cualquier iniciativa tomada por el gobierno tiene una caracterización opositora que lleva a que el gobierno diga que lo que se señala es pura mentira, estamos en un pantano y no nos podemos mover de ahí. Y ya lo digo en términos sistémicos y para la sociedad en su conjunto y para esa parte más politizada de la Argentina. Pero de pronto, y en menos de una semana, dos elementos que han sido muy claros, por lo menos en la construcción simbólica del kirchnerismo, chocaron con la realidad, o en todo caso, para mí esto es mucho más preparado, más elaborado, más de convicción, ingresaron en la fase puramente lógica que resulta de escuchar con atención las palabras de la presidenta. Cuando ella participó de un almuerzo con inversionistas norteamericanos en Estados Unidos, dio una pauta clara de lo que tenía la Argentina, inclusive le sugirió a una figura muy importante de Monsanto que observara la Patagonia porque allí hay ríos subterráneos para que la idea del Plan 2020 de crecimiento y de expansión agropecuaria, para que llegue lo transgénico a las góndolas y de allí al consumo nuestro, hay terreno fértil. Lo dijo en Estados Unidos en el año 2012, junio de 2012. Además, mencionó la señora Presidenta de la Nación que Chevron era una empresa a la que había que observar, ya que Galuccio, el actual hombre fuerte de YPF, había trabajado en una empresa privada y en cuanto a observación de lo que es la búsqueda de gas no convencional y petróleo no convencional, Chevron es la más apropiada porque perfora todo lo que hay en Estados Unidos. Pero fundamentalmente, o el aparato de propaganda del gobierno trabaja sobre el deseo y no escucha a la presidenta, o la presidenta tiene una cuestión de reflejo puro, de enorme capacidad oratoria para decir que nunca se había estatizado YPF y nunca se había nacionalizado YPF, en un discurso está expresado así, pero después los medios, inclusive los medios de oposición, hablaban de nacionalización y estatización cuando solamente se había obtenido el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol. Esto por un lado, a propósito del decreto, que no es el contrato, es solamente un decreto que sella el acuerdo Chevron-YPF para la exploración y explotación de vaca muerta. Y el otro tema es Milani. Milani no es lo que la nata expresa. Milani tiene su historia. Milani está en el libro Nunca Más de La Rioja, no porque lo diga la nata, sino porque está en el libro Nunca Más. Milani tuvo una participación muy importante en el operativo Independencia, y no lo dijo la nata, lo dice Margarita Cruz, que es una desconocida sobreviviente de la escuelita de Faymayá, donde fue secuestrada en aquel tiempo. Y entonces aparecen los expedientes Milani, y el CELS de Berbisky señala, luego de la nota que salió en página 12, algo que a mí, además de llamarme la atención, me preocupó. En la última carta del CELS, que la remite al Senado, cuando está tratándose el pliego de ascenso o la colocación de Milani en ese puesto, el CELS, Berbisky, señala que luego de algunas investigaciones, tras las primeras que tenía, se llega a la conclusión que el Ministerio de Defensa no sabía de los datos de Milani. Entonces me pregunté si el CELS, en nombre de su prestigio, puede dejar tan mal parado al Ministerio de Defensa, en donde Berbisky tiene un sólido vínculo, y además muy mal parada a la Presidenta de la Nación. Dicho esto, es que no importó quién era Milani. No se buscó la foja de servicio de Milani.
Y se sustenta al día de hoy el puesto de Milani con referencias y defensas de personas notables que han dado mucho a la historia argentina, como Estela de Carlotto. Estela de Carlotto tiene salida a decir públicamente que lo de Milani es una construcción mediática y que lo que se denuncia de él no es tan grave. A esto me refiero con la degradación. La presidenta tiene que expulsar a Milani porque fue ella quien lo puso allí. Y no Milani salir, porque Milani está en el lugar en donde el poder, el máximo poder político, lo ubicó. Alcanza con decir que fue subteniente en el operativo de Independencia y que fue llevado de La Rioja a Tucumán y luego volvió a La Rioja. Si los juicios por la verdad no se sustentaron, no se sustentan en pruebas sino en los testimonios, acallados durante tantos años. Y esta bandera, que ha sido muy importante para la recuperación, así definida por muchos, para mí, darle el impulso que le dio el gobierno a los organismos de derechos humanos que antes del kirchnerismo existieron y van a seguir existiendo después del kirchnerismo, es mucho más que un retroceso. Es la manifestación que se encuadra en algunas políticas votadas en el Congreso. Les quiero recordar que la ley antiterrorista fue votada en el Congreso, que el proyecto X no es una elucubración de Clarín, ni siquiera fue Clarín, fue plazademayo.com que lo pone en escena. Es un sitio alternativo de noticias. Y que Bernie es un teniente coronel que maneja la seguridad de este país. Tratemos de ver que son medidas que se ajustan a un criterio político e ideológico que impacta para muchos en el discurso bien elaborado, bien cimentado de la recuperación de aquellos que no tuvimos o que nos robaron. Chevron, YPF, Milani en el Ejército, muestran una profundización de lo que el gobierno quiere, desde la idea y la práctica de la señora Presidenta de la Nación. Si sale Milani no es porque él quiera irse, sino porque la Presidenta habrá entendido que un hombre que participó en operativos violando los derechos humanos no puede ser el jefe del Ejército ni de las Fuerzas Armadas y mucho menos encabezar el cambio de la cúpula militar. Dicho esto, vamos a la primera tanda aquí en Orden del Día y luego charlaremos con un candidato a concejal en el orden local del Frente Progresista Cívico y Social, que es el frente que tiene internas, y una candidata a diputada nacional de Moreno, pensando en el Congreso Nacional. Tanda y luego viene a charlar con nosotros la señora Gladys Villalba y el señor Joaquín Nogueira. Hola, la Argentina necesita de tu participación. Por eso te invito a compartir un proyecto y afiliarte al Movimiento Libres del Sur. Es tiempo de sumar.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. La Presidenta de la Nación estuvo en Moreno el sábado haciendo un acto de imposición de nombre, mejor dicho, de una maternidad que todavía no puede asistir a las mujeres para que den a luz. Falta una etapa, la tercera etapa, y esto es bueno decirlo para aquellos que tomen conocimiento en este programa, que es una maternidad que le falta lo elemental para que lo sea. En ese acto estuvo Insaurralde, Scioli. Scioli ya es un hombre que no solamente forma parte de lo que es el esquema del kirchnerismo, sino que en campaña es vital. Los afiches que aparecen hoy marcan a Cristina, Scioli, Insaurralde, es decir, para capturar el voto, si quieren ustedes, más de derecha del peronismo que hace al kirchnerismo en su variante y conjunto. Pero hubo un discurso del intendente de Moreno que me permite a mí charlar con Gladys Villalba y con Joaquín Nogueira, porque el licenciado West dijo: necesitamos tener la mayoría en el Congreso para que no se pare el modelo y el proyecto. Y la democracia tiene que tener, además de mayoría, minorías, y el respeto por las minorías es lo que fortalece una democracia más o menos seria y que no sea tan delegativa. En este caso me parece que las elecciones, no las primarias necesariamente, sino las generales de octubre, van a marcar qué tipo de composición van a tener las cámaras y a partir de ese número cuánto se puede cuantificar o calificar las políticas que necesita en materia legislativa el país o ponerle un freno a las ambiciones que el gobierno expresa claramente. Bueno, gracias por estar aquí ambos. Gracias. ¿Cómo es esto de las mayorías? Es decir, ¿qué podría o qué tendría que hacer el Frente Progresista en términos de calidad política, pensando en los números que se requiere para ingresar a las cámaras e introducir ahí, en el caso de Moreno usted quiere llegar al Consejo Deliberante, introducir qué valores tienen que llegar al Consejo Deliberante, qué es lo que se puede incorporar de lo que no se ha incorporado, lo que en algún momento hubo? Bueno, yo creo fundamentalmente que el Consejo tiene que cambiar la forma en que está actuando. Hoy el Consejo no es nada más que un organismo encargado de decir que sí a todos los proyectos que manda el Ejecutivo. No tiene vida propia y no trata los problemas de la gente. Esto es lo que hace que el Consejo se haya alejado de la gente. La gente considera que el gobierno municipal es el intendente, desconoce absolutamente el Consejo Deliberante. Y los concejales se sienten cómodos en este anonimato. Yo creo que el Consejo tiene que revitalizarse, creo que es una oportunidad interesante la que se presenta a partir de las PASO y de las elecciones de octubre, porque el Consejo Deliberante tiene que transformarse en el lugar donde se discutan políticas públicas para aplicar en Moreno. Moreno es una ciudad abandonada, no tiene gobierno, el discurso, bueno, como en todo, como corresponde a los kirchneristas, no se condice con la realidad. Y digo que hay por lo menos 3 cuestiones fundamentales que tienen que ser política de Estado municipal. Cuando yo hablo de política de Estado municipal, digo que en ese lugar están representadas todas las fuerzas políticas. Y es necesario poner todo el esfuerzo para unificar voluntades y que la gente sepa que se están tratando cosas para que sancione a aquellos que no las quieran llevar adelante. Seguridad es fundamental, tiene que ser una política de Estado municipal. Transporte es fundamental, tiene que ser una política de Estado municipal. Y la recuperación del espacio público es fundamental para estas 2 políticas que he enumerado en principio. Así que creo que este es el desafío del momento y esta es la calidad que nosotros debemos llevar al Consejo Deliberante. Tiene que volver a ser una caja de resonancia de las ideas y de los problemas de la gente de Moreno. Si no, va a estar cada vez más alejado y no sirve. Tengo una pregunta de charlar con Gladys Villalba, que es candidato. Las cámaras son la manifestación o la expresión de lo que la ciudadanía elige, ¿no? En mayor número, primera minoría, segunda minoría, lo que sea.
me parece que históricamente las mayorías han funcionado como tal, es decir, en la medida que pueda una minoría o dos minorías comprender lo que es el proyecto, se trabaja el consenso, pero la decisión está en la mayoría, tiene un carácter ejecutivo, es un país ejecutivo. El Congreso en el último tiempo lo que se ha dicho que es una línea de gobierno, y le podría decir que a nivel provincial se presenta un mayor debate en algunas cuestiones, pero tiene esa función, es decir, la desnaturalización no surge del Ejecutivo, surge de los propios legislativos y de las fuerzas que integran las cámaras. ¿Por qué? Bueno, si Gladys puede contestar esto, está bien, porque me parece que hay que ponerlo en los planos adecuados, ¿no? Los ejecutivos tienen esta función y los legislativos acompañan, ¿no? Sí, pero ya hemos visto en la República Argentina... Pregunto, con el que tiene, sí. Hemos visto en la República Argentina que en los últimos años, como bien vos decía, es solo una escribanía el hecho del poder legislativo, ¿no? No se han tratado ninguna ley que tenga relevancia con relación a cualquier proyecto que haya presentado la oposición. Digo, todo lo que se ha aprobado últimamente ha sido proyectos que han presentado desde el Ejecutivo, que podemos estar de acuerdo o no, pero la realidad es que no se ha aprobado ningún proyecto que haya presentado desde la oposición y que se haya podido debatir, que últimamente lo que falta es el debate. Las comisiones no funcionan o funcionan como ellos quieren, digo. Hay un montón de cuestiones que hay que rescatar y no está bueno que tengan la mayoría absoluta, porque más allá de que si bien el Ejecutivo es quien después determina, es importante que en un país esté claramente, y más como el nuestro, que estén bien divididos los tres poderes, como quisiéramos y como soñamos desde la reapertura democrática, que en el caso mío vengo militando, ¿no? Y la realidad es que nosotros venimos desde el Frente Progresista Cívico y Social justamente a querer sumar voluntades para cambiar este escenario. Creo que tenemos la ciudadanía la gran oportunidad para que este escenario cambie, para que tengan la oportunidad de que más gente sea escuchada. Y ayer lanzamos la campaña y vos fíjate que pensamos en que la Argentina está dividida y que es una realidad, que ellos han logrado un quiebre incluso en muchas familias. Nosotros el claro ejemplo lo tenemos en Moreno. Ellos no hacen nada con quienes no, ni siquiera que piensen igual, porque por ahí pensamos lo mismo en alguna política pública, pero tienen otra forma de construcción y que ahí es donde uno por ahí no está de acuerdo, ¿no? Digo, vos nos has hecho muchas notas con relación a la organización que nosotros tenemos en Moreno. Digo, una organización, no porque sea nuestra, una organización importante que trabaja con políticas para mujeres, para niños, niñas, niños y adolescentes, y resulta que este gobierno la deja en la calle. Digo, ahí vemos cómo ellos no les interesa que la gente trabaje por el bien común y no les interesa buscar el consenso, sino que directamente, si no militás con ellos, no estás dentro del ámbito de militancia de ellos, es como que lo dividen y te dejan, digamos, afuera, ¿no? De todo. Yo creo que... Quiero decir esto, es como una pretensión inocente, pero bueno, prefiero seguir en la inocencia, de evaluar que el proyecto no tiene un sentido partidario. Un proyecto de ley tiene que ver con una mirada de quien lo presenta respecto ni siquiera Estado, es decir, sobre un momento particular. Me parece que esa es una radiografía, o le pregunto a usted, doctor Noguera, si es la radiografía del momento. Yo creo que en el caso del Consejo Deliberante existe mayor posibilidad de realizar un debate sobre los puntos que son de la vida cotidiana de los vecinos de Moreno. Es un número menor de legisladores, hay más posibilidad de diálogo y somos todos conocidos, o debiéramos ser todos conocidos por la gente. A mí me parece que la falta de discusión en el Consejo Deliberante y la pérdida de protagonismo de un poder tan igual como el Ejecutivo en los casos de los gobiernos municipales se debe a la baja calidad legislativa, a la baja calidad
de la personalidad política de los integrantes. Y creo que este es el desafío. El Consejo puede cambiar si le metemos calidad en las personas, si le metemos estatura política, si le incorporamos al cuerpo deliberativo el despejar el hecho de que si uno discute y no prima la idea que quiere llevar adelante es una derrota, sino al contrario, uno tiene que estar seguro de la idea que propone y someterla a la discusión para que luego de esta discusión seguramente va a salir fortalecida. Y esto creo que es lo que hace falta en el Consejo Deliberante de Moreno, y esto se logra con calidad política de los representantes. Así que me parece que este es el desafío del momento. Los cuerpos deliberativos tienen que tomar la personalidad que se le ha dado al definirlo, porque si no sería un poder subvaluado. Y no es un poder subvaluado, es un poder igual que el otro, en el caso de los municipios. El Consejo Deliberante es el poder legislativo y el ejecutivo es el intendente, pero los dos tienen igual primacía en el gobierno municipal. Y esto es lo que tenemos que lograr. Nosotros tenemos que exigir desde el cuerpo deliberativo la aplicación de políticas de Estado que tienen que ser consensuadas por todos los vecinos. Y esto tiene que ser tan público, de manera tal que cuando no se logra consenso, y no se logran aplicar las políticas, la gente sepa quién es el responsable y lo vaya teniendo en cuenta para cada vez que tiene que votar. En la respuesta hay un encuadre muy definido que es una elección legislativa. Exacto. Porque si no se puede acometer el error para mí de que en una elección legislativa se planteen medidas que tienen un carácter ejecutivo y entonces ahí se genera una tremenda confusión en el electorado que dice, bueno, tal candidato me está proponiendo esto, y después cuando el candidato llega a decir, bueno, pero no está a mi alcance. Esta también es una responsabilidad, es difícil, me parece a mí, por el tipo de escenario de marketing, de propaganda, es muy complejo, pero se tiene que arrancar por algo cierto, se va a decir aquello que se puede hacer, no más. En ese caso, desde la mirada que tiene usted, Gladys Villalba, para el Congreso, la experiencia de la ONG Razonar, para quien no sabe, es una organización que trabaja con niños, niñas y adolescentes en el marco de una ley que muchas veces no se cumple, es una ley muy bien redactada pero incumplible, el espíritu es fantástico. Bueno, ¿qué se puede llevar de esa experiencia territorial a un Congreso que está tan alejado muchas veces del problema? Sí, mira, bien trajiste la ley, vos fíjate que todavía no está reglamentada esa ley, la ley de protección integral, como muchas otras leyes, por ejemplo la ley que hace poco, no ya tampoco, fue en diciembre, el 19 de diciembre, después de que el tribunal absolviera a los culpables del delito de trata de Marita Verón, sí. Inmediatamente la presidenta obligó a que el 19 de diciembre se tratara la modificación de la ley de trata. Vos fíjate que estamos en el mes de julio y todavía tampoco se reglamentó, digo, se dice que se hacen cosas pero para no hacer nada. Y una de las cuestiones que nosotros pensamos, porque estamos trabajando acá con un equipo, la idea es que desde el Congreso podamos exigir que se reglamenten las leyes y que se las pongan en plena vigencia, porque vos fíjate que la Ley de Protección Integral, que fue aprobada en el año 2006, aún hoy no tiene un presupuesto. ¿Por qué no está reglamentada? Digo, se van haciendo pequeñas acciones que no hacen a una política de Estado. Ayer veíamos a la presidenta inaugurando un refugio para mujeres, con toda la prensa y demás. Todos sabemos, quienes trabajamos en estos temas, que los refugios son espacios reservados, espacios privados, porque lo que queremos justamente es resguardar a las víctimas. Digo, ahí ya hay una contradicción. Aparte, un refugio en la provincia de Buenos Aires, cuando en realidad no hay leyes, digamos, leyes reglamentadas y que además tengan un presupuesto. En la Argentina es ínfimo el presupuesto que se le destina a las políticas públicas de género. Prácticamente no existe. Digo, estas contradicciones son las que nosotros desde el Congreso, junto con otras compañeras y compañeros que también vienen trabajando los temas, son algunas de las cosas que vamos a tomar, entre otras, ¿no? Entre otras cuestiones. Y yo creo que estoy contenta, orgullosa de representar a Moreno, porque si llego a entrar, cosa que estoy prácticamente segura, es un lugar expectante el que tenemos y que creemos que la ciudadanía nos va a acompañar con el voto, por lo que vos decías hace un rato, ¿no? Es una elección legislativa, lo que queremos es
digamos, hacer que buscar el consenso primero con las cosas que están bien y tratar de modificar las que no nos parece que están tan bien, pero la cuestión es que desde ese lugar tenemos que ir como veedores, como responsables, digo, a controlar o acompañar esta cuestión que nos parece que viene mal, como el tema de la corrupción y demás, ¿no? Pero te volví a decir, esta cosa de llegar al Congreso nos va a permitir, y lo que te quería decir es que sería la primera mujer en Moreno que ocuparía un lugar en la Cámara de Diputados en la Nación. Así que es un orgullo que me haya elegido primero mi partido, después dentro del Frente Amplio Progresista tener la posibilidad de estar en un lugar expectante, y va a ser mucho más orgullo también el hecho de ser la primera mujer que estaría ocupando ese lugar, y que seguro que vamos a estar ahí poniendo no al reclamo, como hicimos siempre, a la cabeza de los reclamos, acompañando a la gente y tratando de hacer todo lo posible, porque si desde una ONG chiquitita, que no tiene ni siquiera un lugar donde atender, pudimos modificar muchas situaciones, creo que desde la Cámara de Diputados se va a poder hacer mucho más. Bueno, le voy a preguntar a Noguera, con los años que tiene la experiencia, ¿cómo se fiscaliza en esta elección? Este programa tiene una característica, tiene un nombre que es legislativo, orden del día, es lo que rige la vida de cualquier legislador que quiera trabajar, ¿no? Porque es una hoja de ruta, es el expediente y demás. Pero antes de arribar a eso, hay una instancia que es la fiscalización, ¿no? Que ahí, como se llama, es la madre de todas las batallas, porque las escuelas y demás, con 5 listas en el orden local. 5 listas en el orden local. 89 escuelas. 89 escuelas para fiscalizar, es una tarea muy difícil, pero la vamos a llevar a cabo, porque tenemos mucha gente que está acompañando este proyecto, y también hay gente que se ofrece voluntariamente para fiscalizar, gente que quiere que las elecciones sean transparentes. Así que esta es otra batalla que hay aquí en este momento, en principio con las elecciones PASO y después con las elecciones generales de octubre. Creo que es un desafío importante para la gente de Moreno, creo que es un ejemplo el del Frente Progresista Cívico y Social de competir libremente para que todos tengan igualdad de oportunidades los candidatos, en otras oportunidades no las hubo, y todos vamos a poder competir con toda la lista completa. Así que los candidatos vamos a estar en Moreno, todos en igualdad de condiciones, y nos tenemos que esforzar para poder fiscalizar, para que el resultado final le venga muy bien al Frente Progresista acá en Moreno. Y naturalmente estoy acompañando a Gladys, que es candidata a diputada nacional, la conozco desde muchos años de militancia, sé de su trabajo, y nos sentimos muy orgullosos de que ocupe un lugar en la lista de diputados nacionales. Y vamos a trabajar para que pueda estar sentada en el Congreso, y seguramente con su sensibilidad por los problemas de la gente va a contribuir a que el Congreso vaya cambiando. Acá en Moreno el desafío es eso, incorporar calidad política al cuerpo deliberativo de manera tal que retome su rol. Yo estaba hojeando el presupuesto del año 2013 de la Municipalidad de Moreno. Son 560 millones de pesos. Se hace toda la elaboración del presupuesto y en 2 artículos finales dicen que el intendente puede hacer lo que quiera. Claro. Esta es una Hay una delegación de facultades, sí. Es una facultad fundamental del Consejo Deliberante, que solamente aquellos que no le interesa ejercer la función la pueden delegar libremente. Ahí está el desarrollo y ahí está el proyecto. Entonces uno no puede ir desarrollando un proyecto y finalmente decir que es mentira, que el intendente maneje los 560 millones de pesos como quiera. Creo que este es el primer debate profundo que tiene que dar el Consejo. Tiene que ponerse los pantalones largos y saber que es un poder del Estado. Yo estoy seguro que muchos de los concejales que hoy están en el Consejo Deliberante serían felices si pudieran sesionar por internet, si no tuvieran ni siquiera que ir al recinto. Y esto se ve cómo votan, cómo no hay discusión, cómo se limitan a levantar la mano, cómo yo no soy partidario, digo que el hábito no hace al monje,
pero uno cuando está en una institución y está en representación de todos sus vecinos tiene que jerarquizarla, porque de esa manera jerarquiza a todos los vecinos de Moreno. Y hoy a veces uno ve el Consejo Deliberante cómo funciona, hasta la forma en que están sentados y realmente hay una falta de respeto para todos los vecinos de Moreno. Esto tiene que cambiar. Bueno, ambos, muchas gracias por estar aquí y mucha suerte. Gracias a vos. 11 de agosto es la convocatoria. Yo quería ver si alguno de los dos me puede dar una respuesta muy breve de una inquietud que le planteé. Cuando hablo de la fiscalización, quiero saber si las 5 listas locales se sentaron a una mesa y decir, No, tenemos, vamos con propuestas parecidas, pero vamos a fiscalizar juntos. Porque eso es lo primero que hay que lograr, porque claro, si no se logra eso, bueno. De hecho, ayer el hecho de ser candidata a diputada nacional, no soy candidata solamente de la lista W, que es la lista que acompañamos porque el partido GEN, a quien represento, acordó por mayoría acompañar al doctor Nogueira en estas elecciones y bueno, el segundo candidato es un militante también de base, Enrique Lescano, Norma Ávila, digo, hay gente del GEN que también con muchas ganas de ingresar al Congreso y al Consejo Deliberante y que es gente muy comprometida en su comunidad, ¿no? Pero al margen de eso, soy candidata de todas las listas. Justamente empezamos algunas conversaciones para que la semana que viene tengamos una reunión y podamos acordar el tema de la fiscalización y también tener en cuenta que el 11 de agosto a las 10 de la noche vamos a estar armando la lista ya para las elecciones de octubre y acá es un llamado que hago también, es que acompañemos a los que ganan y que, como siempre, militemos por un proyecto y no solamente por individualidades, ¿no? Sino que a las 11 de la noche estemos todos comprometidos con la lista octubre. Y usted me va a contestar, Nogueira, si están encaminados para esto, de si son las 5 listas del Frente Progresista Civil Social, sí, más o menos van por esa. Mira, yo he hablado, salvo con Franco, que no lo conozco, antes de las elecciones, con López el Radical y con la gente de Santín, tratando de unificar criterios para ver si podíamos hacer listas, no tantas listas de oferta. Y bueno, conversación y diálogo tenemos, así que estoy seguro que vamos a poder fiscalizar juntos, porque es una tarea muy grande. Y eso también, hicimos un esfuerzo de unificar listas, pero bueno, están en todas las, todo el mundo puede tener la misma oportunidad y las mismas ganas de ser y por eso también celebramos que utilicemos esta herramienta que van a ser las PASO para poder designar y que la ciudadanía elija quiénes van a ir primero, segundo, tercero, cuarto y el resto de la lista, ¿no? Digo, eso es importante. Muy bien, gracias por estar aquí. No, gracias. Voy a quedar con algo que planteaba la señora Gladys Villalba y que señaló Nogueira. Si ustedes creen que la práctica legislativa termina en la sanción de una ley, se equivocan. Porque en el deterioro y en la pérdida de calidad, creemos que cuando se aplaude dentro de una Cámara, en el Congreso, en la legislatura provincial o en un consejo, se aplaude porque levantaron todos la mano, hubo consenso, hubo una articulación, después tiene que ir al Ejecutivo. El Ejecutivo lo puede promulgar, pero no alcanza con eso, falta la reglamentación. Entonces, el trabajo de un legislador, nacional o provincial, o un concejal es seguir esa hojita de ruta. Y ¿saben qué? La mayoría no decide seguir esa hoja de ruta y se queda con los aplausos. Pausa, ya venimos.
Hola, la Argentina necesita de tu participación. Por eso te invito a compartir un proyecto y afiliarte al Movimiento Libres del Sur. Es tiempo de sumar. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires.